Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Continuamos nuestra serie de matrimonios. El tema de hoy es el número 16 de nuestra serie El matrimonio, una perspectiva temporal y eterna. El tema de hoy vamos a titularlo La sumisión es algo incomparablemente bueno. Y bueno, en este tema de la sumisión vamos a nuestro pasaje, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a darle lectura, por favor. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vamos a considerar aquí otro aspecto más de este retrato que estamos contemplando acerca de la femineidad, ¿sí? Primero, nos muestra en nuestro pasaje que vemos este término, este concepto de la esperanza en Dios, ¿sí? Aquella que espera en Dios es conducida a esa libertad del temor, es liberada del temor, liberada de cualquier temor que le pueda ocasionar el futuro. Ese futuro no sabemos qué le pueda deparar a esta mujer, pero ella no tiene temor, ella vive en una tranquilidad interior y en esa tranquilidad interior desarrolla una ternura natural. Finalmente, este espíritu se expresa a sí mismo en una clase de sumisión muy especial a su esposo, una sumisión que es verdaderamente incomparablemente buena. ¿Sí? Primera de Pedro 3, versículo 1 nos dice así, nuevamente. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Nos dice aquí que de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Tienen que aceptarla, ¿sí? Ahora, en el versículo 5, sigue adelante Pedro diciendo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. En otra versión nos dice que así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Esto las hacía brillar en esa hermosura, porque ellas, dice, confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Y esta es una breve mirada que damos a este retrato de la clase de mujer que Pedro tiene en mente cuando él escribe esto, ¿verdad? Haciendo referencia a una mujer que es sumisa a su esposo, que se somete a su esposo. Una mujer que con una inquebrantable esperanza en Dios, con esa plena valentía que proviene de Dios, pues no tiene temor al futuro, ¿sí? Y con esa tranquilidad que le aporta esa ternura, ¿sí? Desarrolla una ternura en su alma y esa sumisión humilde al liderazgo de su esposo. Pero podemos ver ahora, ¿no? Es muy triste que en esta sociedad, incluso aún dentro de la propia iglesia, pues se menosprecia esta verdad, ¿no? Que sabemos que es excepcionalmente buena, o vemos que se pasan por alto estos roles, ¿no? Que Dios estableció, ¿no? Sabemos que son roles diferentes, que a cada uno le dio roles diferentes. El liderazgo bíblico para el esposo y la sumisión bíblica para la esposa. Pero vemos cómo ahora en este tiempo eso es menospreciado. Y no solamente por los incrédulos, sino aún dentro de la propia iglesia
esto es menospreciado, ¿no? Y pues algunas personas lo descartan como si fueran las obras de una cultura cristiana subdesarrollada, ¿no? De allá del primer siglo, ¿no? Lo ven como que esto ya está pasado de moda y era pues solamente en aquel tiempo y que en este tiempo ya tienen que ser nuevos, ¿no? Esto ya es nuevas reglas, ¿no? Pero sabemos que la palabra de Dios es la misma en aquellos tiempos y en estos tiempos. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia, así es. Y también vemos tristemente que algunos otros distorsionan esta verdad y algunos indebidamente, pues mire, usan estas verdades, las tuercen, ¿sí? E incluso llega uno a saber de hombres que interpretan la sumisión como ese derecho que tiene un hombre para exigirle a su mujer que le pida permiso hasta para cambiarse de habitación, andar por la casa, ¿verdad? Algo que nos pudiera parecer tan extremo, tan ridículo, ¿verdad? Tan abusivo, ¿sí? Pero esto de verdad es y se ha dado pie a estos excesos, ¿verdad? Que más nos parecen una distorsión patológica, ¿verdad? Que gente malinterpreta y tuerce los textos bíblicos. Sin embargo, la verdad del liderazgo y de la sumisión ciertamente la vemos aquí y es hermosa, la contemplamos en toda su belleza. Cuando nosotros vemos cómo de esa manera vívida podemos contemplar la majestad de Cristo en estas expresiones de la sumisión, ¿sí? Lo que hoy estamos viendo en nuestro texto, ¿sí? Esta reciprocidad de servicio, ¿sí? Del varón con la mujer al varón en esa reciprocidad, pero sin olvidar sus roles, sin olvidar el liderazgo, ¿sí? Y sin olvidar y sin dejar de practicar esa sumisión. Esto es esa vivencia maravillosa que resultará profundamente gratificante a todos los creyentes. Por lo tanto, tenemos que reflexionar más en este texto, pero antes vamos a dejar claro, pues digamos, que no es sumisión, para poder entrar a lo que sí es la sumisión. Vamos a verlo usando nuestro pasaje, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a ver primeramente algunos ejemplos de lo que no es sumisión, ¿sí? Primero, como primer punto veríamos que sumisión no significa, mire, ponga atención en esto, sumisión no significa estar de acuerdo en todo lo que dice su esposo, ¿eh? Eso no es de que, bueno, ya el esposo dijo, va a ser azul y la esposa no importa, ella dice, sí, pues ya, él es la voluntad absoluta en nuestra familia. Mire, vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 1, 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En este pasaje estamos dándonos cuenta, dice Pedro, cuando él escribe, nos dice que esta mujer es cristiana y el esposo no es cristiano. Por supuesto, él tiene sus ideas, ¿sí?, acerca de la vida y acerca de las realidades y de la realidad suprema, ¿verdad? Él tiene su percepción de la vida, pero ella tiene otras ideas. Pedro le pide a esta mujer creyente que sea sumisa, asumiendo que se someterá, ¿verdad?, a él, pero no se va a someter a la opinión de él acerca de lo que es más importante en el mundo. Esto es decir, a Dios, ¿verdad? Ella no se va a someter a que su esposo diga, no existe Dios y aquí no vamos a tener nada que ver con él. Ella no se va a someter a eso. La sumisión, lo que significa es, sí, someterse a este varón, pero, fíjese, no se trata de someterse en todo lo que el esposo piensa. Esto es importante de reconocer. Veamos otro punto. También pues la sumisión no significa dejar su cerebro o su voluntad en el altar de bodas, ¿no? Sabemos que Dios nos hizo con la capacidad de pensar, ¿no? Y que todos los seres humanos pues tenemos diferentes modos de pensar, ¿no?
y tenemos voluntad. Entonces la sumisión no es incapacidad o poca disposición a pensar por nosotras mismas, ¿no? Podemos ver en este versículo que estamos leyendo que pues esta mujer escuchó el evangelio de Jesucristo, ¿no? Reflexionó, evaluó las afirmaciones de Jesús, ¿no? Sobre la verdad y percibió, podemos ver que ella percibió en su corazón la belleza y el valor de Cristo y de su obra. Y ella lo eligió, ¿no? Y así también pues su esposo también lo escuchó, ¿no? De lo contrario, Pedro probablemente no hubiese dicho que él se niegue a obedecer la buena noticia, ¿no? El esposo pues se piensa que escuchó el evangelio, pensó y no eligió a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ella pensó por sí misma y actuó. Y Pedro no le pide que dé marcha atrás con respecto a ese compromiso, ¿no? No le pide que deje de creer o que siga como su esposo, ¿no? Que si no creyó en él, sino podemos ver que cada uno tiene diferente manera de pensar, ¿no? Y no por el hecho de estar sujeta a mi esposo, ya también no voy a pensar todo como él piensa. Así es. Un punto más es que sumisión tampoco significa que usted va a dejar de esforzarse en buscar que su esposo cambie, ¿sí? La intención de este texto es decirle a la esposa cómo puede ganar a ese esposo incrédulo para Cristo. Usted lo sabe bien, ¿verdad? Este pasaje a eso se refiere, ¿sí? El versículo 1 dice, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, se niega a obedecer el evangelio, ¿sí? La vida recta de ustedes, mujeres creyentes, le hablará a ese varón y él será ganado para Cristo. Es decir, si a usted pues no le preocupa lo que dice la Biblia, ¿verdad? Usted no tiene ese fundamento sólido en lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Pudiera pensar, bueno, sumisión significa aceptar todo lo que dice mi esposo, está muy bien, ¿verdad? Y así como él está, pues yo voy a dejarlo, ¿sí? No importa, que él siga igual, ¿verdad? No me importa que cambie. No, esto no es lo que dice la Escritura. Si usted realmente quiere poner en práctica y cree en lo que dice la Escritura, usted llegará a la conclusión de que la sumisión, fíjese, de una manera paradójica, también es una estrategia para que primero cambie usted, ¿verdad? Pero también que cambie su esposo, ¿sí? Este es lo que nosotros vemos aquí. Otro punto. También sumisión no significa poner la voluntad del esposo antes que la voluntad de Cristo, ¿no? En este texto pues nos enseña claramente que la esposa es una seguidora de nuestro Señor Jesús antes que una seguidora de su esposo, ¿no? Sabemos que nuestra prioridad en primer lugar debe estar Dios, ¿no? Y pues la sumisión a Jesús es primordial y superior a la sumisión a los esposos y también a los gobiernos, ¿no? A los jefes del trabajo, a los padres, ¿no? A todas las autoridades. En primer lugar, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos al versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí cuando Sara llamó Señor a Abraham en el versículo 6, era Señor, pero con S minúscula, ¿no? Y Pedro pues está refiriendo al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 12. Vamos ahí. Dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Aquí podemos ver cómo Pedro ejemplifica su punto con respecto a la sumisión de Sara, ¿no? Al referirse en una frase casual en la que ella llama Señor a Abraham. Y podemos ver que esto fue un comentario pues que Abraham no escuchó, ¿no? O que no tenía por objeto que Abraham lo escuchara, sino dice este versículo que lo dijo para sí misma. Y aquí podemos darnos cuenta, ¿no? Del corazón de Sara, ¿no? Aquí podemos ver cómo
pues ella honra aún a su esposo, aún cuando podemos ver que nadie le está escuchando, ¿no? Aquí la palabra que usa es Señor, que es Adón, ¿no? Y a menudo se usa como un título de respeto. En este caso del esposo, el cónyuge masculino en un matrimonio, con un énfasis en la posición de autoridad en la relación. Y vemos que pues la obediencia que ella profesó es en ese sentido de respeto a la posición del esposo, ya que pues su lealtad suprema es para el Señor con S mayúscula, es para el Señor Jesucristo. Así es, así es. También otro punto, pudiéramos ver que la sumisión no significa que una esposa obtiene principalmente su fortaleza espiritual o su fortaleza personal por medio de su esposo, ¿sí? Esa no es la fuente principal de la fortaleza de una esposa. Eso no es, la sumisión no significa eso, ¿eh? Mire, es que es cierto que un buen esposo debería fortalecer a su esposa, debería edificarla, debería sustentarla, ¿sí? Esas es pues, las características de un buen esposo. Un buen esposo debería ser la fuente de fortaleza para ella siempre. Pero lo que vemos en nuestro texto es que cuando un esposo carece de ese liderazgo espiritual, una esposa cristiana no se queda así, ¿verdad? No se queda ahí perdida, no se queda ahí privada de esa fortaleza, no. Sumisión no significa que dependa de él para que le provea fortaleza de fe, fortaleza en virtud y carácter. De hecho, este texto supone exactamente lo contrario. A esta mujer se le llama a desarrollar de una manera profunda, de una manera más intensa esa fortaleza y ese carácter, no de su esposo, sino para su esposo. Ella tiene que desarrollar esa fortaleza y ese carácter para mí, ¿sí? Y eso es lo que dice el versículo 5. Vamos a leerlo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Se dice de estas mujeres, una mujer que toda su esperanza está puesta en Dios y en el poder de Dios. En Él está puesta sus esperanzas. De Él proviene su fortalecimiento, de Él proviene toda su capacidad, ¿sí? Para que en algún momento, ¿sí? Algún día, su esposo también se una con ella en la fe de Cristo. Veamos otro punto. Y finalmente, vemos que la sumisión no significa que una esposa tenga que actuar por miedo. Miren, vamos al versículo 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes son sus hijas de Sara, cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. En otras palabras, podemos ver que pues, la sumisión es libre, ¿no? Y voluntaria, no se impone por la fuerza, ¿no? Sabemos que es algo que nace del corazón, que Dios nos transforma y Dios lo pone en nuestro corazón. Y vemos que pues, la mujer cristiana es una mujer libre, ¿no? Cuando se somete a su esposo, ya sea él creyente o no, lo hace libremente y no por temor. Así es, lo hace libremente y no por temor. Y bueno, ahora sí podemos entrar a ver qué es la sumisión, ¿sí? ¿Qué es sumisión? Pues mire, lo que hemos mencionado como lo que no es sumisión, bueno, pues ahora nos lleva nuevamente a esta definición que hemos venido considerando, en que vemos que la sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y a afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarle a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones, conforme a los dones que ella tiene. Tiene que pues, ponerlos en práctica para ayudarme, ¿sí? Para que yo ejerza correctamente mi liderazgo. Y eso es lo que también ahora en nuestro pasaje que estamos considerando, vemos, ¿sí? De igual forma,
Vemos aquí que sumisión es la disposición a seguir la autoridad del esposo, esa disposición con un buen ánimo y también la propensión de someterse a ese liderazgo. Al hablar de propensión estamos hablando de algo que surge de una manera, una inclinación natural, ¿sí?, que hay en la mujer, ¿sí? La esposa de esa manera tiene natural, ¿sí?, se somete a ese liderazgo. Y mire, es una actitud que pues, pudiéramos explicarlo así. Una mujer expresaría con gusto, ¿verdad?, que su esposo esté tomando la iniciativa en su familia, ¿verdad? Gozosa diría, me encanta que tomes la iniciativa en la familia, me encanta que asumas tu responsabilidad, que nos lideres con amor, porque cuando eres pasivo, pues lo que sucede cuando tú no actúas, cuando no tomas tu responsabilidad, no ejerces tu rol, pues ni yo crezco, ni nuestra familia tiene seguridad, ni nuestra familia prospera, ¿sí? Ahora, debemos también tener cuidado. La sumisión, la verdadera sumisión, no significa que la esposa tiene que seguir a su esposo en todo, ¿cierto? Podemos considerar algún caso cuando el esposo está caminando en pecado, ¿sí? La sumisión no sigue a un esposo en pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué dice la sumisión a un esposo cuando ese esposo está guiando a su esposa al pecado? ¿Cómo respondería esta esposa? Debería responder así: me aflige cuando cometes actos pecaminosos y me quieres llevar contigo. Sabes que yo no puedo hacer eso. Tú sabes que no tengo deseos de resistirme a tu autoridad, ¿verdad? No tengo deseos de resistirme a tu liderazgo, al contrario, crezco cuando respondo con gozo a ese liderazgo, pero no puedo seguirte al pecado. Aunque yo esté muy contenta de honrar tu liderazgo en nuestro matrimonio, pues no lo puedo hacer, no te puedo seguir. ¿Por qué? Porque Cristo es el rey de esa mujer, ¿verdad? Por esta razón podemos decir que la sumisión es una disposición, como le comentaba, una disposición, tener ese ánimo, ¿sí?, ese ánimo a seguir, y una propensión, esa inclinación natural a seguir al liderazgo del esposo. Es así porque, mire, habrá momentos en los cuales en ese matrimonio cristiano de ustedes, aún la esposa más sumisa va a tener una buena razón para dudar de esa decisión que usted, varón, como esposo, esté tomando, ¿sí? Ella va a decir, hay una razón, yo considero que no es lo mejor que debemos hacer, ¿verdad? Y tal vez a la esposa le parece algo imprudente lo que usted quiera hacer, ¿sí? Pues esto también es parte de esa disposición y de esa propensión, ¿sí? Porque mire, se lo voy a poner en un ejemplo, ¿sí? Pues mire, suponga que yo, Edgar, estoy por decidir algo en nuestra relación, en nuestra familia, ¿verdad? Estoy por tomar una decisión, pero a mi esposa le parece que es algo imprudente, ¿sí? ¿Cuál sería la manera más correcta en que se tendría que actuar? Y pues, ¿cuál sería la manera, ¿no?, correcta en la que yo tendría que actuar conforme a la sumisión bíblica? Pues a lo mejor yo tendría que decir algo así, ¿no? Amor, sé que pues has pensado mucho en eso y pues me gusta, ¿no?, que tomes la iniciativa de planearlo y que asumas una responsabilidad así, pero ¿sabes qué? Es que no tengo paz, ¿no?, en esto. No tengo paz con la decisión, ¿no?, que vas a tomar y creo pues que debemos hablar un poco más sobre esto, debemos orar, ¿no?, meditarlo, ir a Dios, a ver cómo ves. Sí, esto, fíjese, es realmente esa aplicación de la sumisión bíblica, porque, bueno, nosotros como esposos debemos saber, ¿sí? Espero que hoy usted se dé cuenta, ¿sí?, y sepamos todos nosotros como esposos que somos falibles, ¿sí? Nosotros no somos perfectos, solo Cristo es perfecto, nosotros no somos Cristo. Solo Cristo es perfecto y nosotros, bueno, pues nos vamos a equivocar una y mil veces, nos vamos a equivocar, tenemos que reconocerlo, ¿sí?
también nosotros como esposos debemos estar deseosos de que nuestra esposa participe y esté con esa buena disposición, con ese buen ánimo y tomar estar con nosotros tomando esas decisiones familiares, ¿sí? Y que ella lo haga con entusiasmo, con gozo, ¿sí? Porque, mire, eso es lo que Cristo quiere, ¿sí? Cristo quiere que su iglesia esté gozosa de seguirle a Él, ¿sí? Esa es la manera como se ejerce ese liderazgo. Pues así también nosotros debemos de estar buscando que nuestra esposa esté gozosa de seguirnos, ¿sí? Y no que nos siga o que nos obedezca de mala gana, ¿sí? También podemos ver aquí que en la manera que mi esposa, en este caso ahora Vero, está expresándome esa duda que tiene acerca de lo que voy a hacer, de lo que yo pienso hacer, y que ella me lo comunica de una manera clara, de una manera así, pues muy tranquila, ¿verdad? Muy directa, por supuesto, ¿sí? Y dejando siempre muy en claro que ella apoya mi liderazgo y que ella está afirmando el rol que yo tengo como cabeza, ¿sí? Aun cuando ella no esté de acuerdo en lo que yo estoy a punto de decidir, ¿sí? Pues esto es parte de esta sumisión bíblica, ¿sí? Porque ella, desde el principio de nuestro matrimonio, tiene bien en claro que aun cuando nosotros ya hayamos platicado y vuelto a platicar y otra vez volvamos a tomar el tema y aún así yo persista en seguir esa decisión, ella sabe que tiene que apoyar la decisión que su esposo tome. Este es lo que hoy vemos acerca de esta sumisión al liderazgo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos siga hablando en este respecto, en este tema, y que el Señor siga pues, poniendo en nuestro corazón estos principios, que esté poniendo en nuestro corazón no nuestras prácticas familiares, no nuestras tradiciones, sino su palabra, que Él nos ayude para que estos matrimonios cristianos sigamos caminando bajo su luz, bajo sus principios, y el Señor cumpla su voluntad en nosotros. Vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que hoy tú nos muestras, Señor, y nos deja a nosotros claro cuál es el rol que tenemos que asumir, Señor. Ayúdanos hoy a poder contemplar la belleza de lo que significa la sumisión bíblica, Señor. Ayúdanos también, Señor, a ser hacedores de estas verdades, Señor. Hombres y mujeres creyentes, esposos y esposas, siguiendo tu palabra, Señor, como ese fundamento sólido para nuestras vidas. Nos ponemos hoy en tus manos, Señor, para que sigas obrando en nuestros matrimonios como estos seguidores tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y, si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice.